Vamos a dar el orden de la clase, que es el siguiente. Tocaremos la clasificación primeramente, después el mecanismo de acción, cinética, dinamia, efectos adversos, indicaciones, contraindicaciones e interacciones. Haciendo un poco de memoria, recordemos que la hemostasia es el proceso fisiológico que, a través de diferentes mecanismos, ayuda a mantener a la sangre en el estado líquido que se presenta normalmente. Recordando que en histología se dio que la sangre es un tejido, pero justamente tiene esa particularidad de ser líquido gracias al fenómeno de la hemostasia. Vamos entonces a la clasificación grande de los fármacos de la hemostasia, que según su efecto se clasifican en cuatro grandes grupos. Están los que estimulan la coagulación, los inhibidores de la coagulación, antiagregantes plaquetarios y fibrinolíticos. Hoy precisamente vamos a hablar de este grupo, donde tocaremos las heparinas y también hablaremos de las anticoagulantes orales, dejando el resto para otros videos. Comencemos entonces con las heparinas. Primeramente tenemos que saber que la heparina otra vez presenta una clasificación en dos grupos según su estructura química. Las heparinas no fraccionadas o heparinas clásicas o de alto peso molecular, donde presenta dos fármacos nuevamente, heparina sódica y heparina cálcica. Y la heparina de bajo peso molecular o fraccionada, que ya presenta una diversidad mayor de fármacos, donde podemos citar la dalteparina, nadroparina, teldeparina, logiparina, enoxiparina, ardeparina, tinzaparina y bemiparina, siendo los más importantes los primeros tres citados. También tenemos que saber que existen lo que se conoce como heparinoides, que serían, a diferencia de la heparina de origen vegetal, con estructura química diferente, pero al fin y al cabo mismo mecanismo de acción. Podemos citar al dermatal sulfato, podemos citar a la dana paroida, entre otros. En cuanto al mecanismo de acción, las heparinas actúan a nivel de la antitrombina 3, acelerando a la misma y generando una inactivación de algunos factores de la coagulación, como por ejemplo la trombina, que es el factor 2. También se ve afectado el factor 10 y el factor 9 y el factor 11 y 12. En mayor medida los dos primeros citados y en menor medida los últimos dos citados, o sea el factor 11 y 12 de la coagulación. En cuanto a la cinética, la vía de administración puede darse de dos maneras, la vía endovenosa y la vía subcutánea. La biodisponibilidad en sí se ve más alta en las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo cuando la vía de administración es subcutánea. La vida media es corta en general, suele ser de media hora a 2 horas por dar números redondos. Y un dato farmacocinético interesante que tenemos que manejar es que no atraviesa la barrera placentaria, por ende se puede utilizar en el embarazo. Típica pregunta de examen. En cuanto a la farmacodinamia, además de ser un anticoagulante, tiene ciertas propiedades de antitrombótico, también algunas propiedades lipolíticas y propiedades fibrinolíticas. Los efectos adversos que podemos encontrar, el más común de todos es la hemorragia, justamente porque tiene efectos anticoagulantes. Puede predisponer a las trombopenias, reacciones de hipersensibilidad, o sea, alergia sobre todo de la piel, y osteoporosis que se suele ver en tratamientos prolongados, mayor a 3 meses y sobre todo con las heparinas no fraccionadas. Hay un antídoto que se puede utilizar que es el sulfato de protamina. Esto también hay que saber porque es típica pregunta de examen. En cuanto a las indicaciones, se suele utilizar mucho como profilaxis, sobre todo en las trombosis venosas profundas y como tratamiento de las trombosis venosas profundas que pueden estar o no acompañadas de embolia pulmonar. Otra vez como profilaxis de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, infarto agudo de miocardio, coagulación intravascular diseminada y en diálisis. Sobre todo estos primeros dos son los importantes. El resto también es muy importante, pero teniendo en cuenta el valor didáctico de las preguntas de exámenes. En cuanto a las contraindicaciones, tenemos absolutas y relativas. Algunas absolutas son hipertensión severa no controlada, hemorragia activa, diatedesis hemorrágicas graves, aneurisma intracraneal, aneurisma aórtico disecante. Y algunas relativas como las alteraciones de la hemostasia, antecedentes de la hemorragia intestinales y trombocitopenia. Todo esto obviamente porque estamos con anticoagulantes y estos son fenómenos
hemorrágico que justamente podríamos empeorar los cuadros. Estas contraindicaciones están dadas tanto para las heparinas como para los anticoagulantes orales. Hay ciertas diferencias que en su momento explicaré. En cuanto a las interacciones, hay varios, pero uno de los más importantes es con los inhibidores de la agregación plaquetaria. En cuanto a los otros grupos de fármacos, o sea, los anticoagulantes orales, tenemos que saber que se divide en solo dos grupos, también así como las heparinas: cumarinas y inandionas. Las cumarinas tenemos al dicumarol, acenocumarol, warfarina, pembrocumón y biscumacetato. La warfarina, dicumarol y acenocumarol serían los más importantes acá. Y entre las inandionas son cortitos, son solo tres. Tenemos las fenindionas, difenindionas y anisindionas. El mecanismo de acción es diferente a las heparinas. Las heparinas actúan sobre los factores de coagulación ya existentes a nivel del plasma. Ahora nosotros vamos a actuar a nivel de la fábrica de esos factores de coagulación, o sea, a nivel del hígado, donde, recordemos, el hígado produce algunos factores de la coagulación que son el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Qué van a hacer estos anticoagulantes orales? En vez de ir al plasma como hacen las heparinas, van a ir al hígado y a la fábrica y van a evitar la producción de estos factores de la coagulación. La cinética, la vía de administración es la vía oral, por eso es anticoagulante oral. La vía de disponibilidad es un poco más alta, por lo menos que la heparina. La metabolización es hepática. La unión proteica es bastante alta, 90% aproximadamente. La vida media en sí suele ser larga, puede durar un día o un poco más, dependiendo de cuál fármaco sea. La eliminación es renal mayoritariamente y alguna parte por heces. Y importante esto, pasa la barrera placentaria, por lo que está contraindicado en el embarazo. Esto es una diferencia con las heparinas. Las heparinas no pasaban, por lo que se podía utilizar en el embarazo. Los anticoagulantes orales pasan la barrera placentaria, por lo que no se pueden utilizar en el embarazo. También se puede encontrar en la leche materna. En cuanto a los efectos adversos, el más común y frecuente de todos son las hemorragias. Abortos, ¿por qué? Porque pasa la barrera placentaria. Malformaciones congénitas, ¿por qué? Porque pasa la barrera placentaria. Síndrome de los dedos morados, generalmente por las cumarinas se da esto. Necrosis cutánea, alopecia y en menor medida diarrea, cefalea, urticaria y anorexia. En cuanto a las indicaciones, se da como prevención de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Y como tratamiento también de la trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Algunas prevenciones de embolias cardíacas, valvulopatías, infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular, prótesis cardíaca. Fíjense que todo esto que estoy citando acá tiene que ver más bien con sobre todo esto, valvulopatía, infarto, fibrilación y prótesis. Esto tiene que ver con la formación de trombos a nivel del corazón que justamente generan embolias y sobre todo la embolia más temida, una de las más temidas a nivel encefálico, produciendo ACV. Las contraindicaciones también hay absolutas y relativas. Es la misma que las heparinas, solamente que no se puede dar a las embarazadas. En cuanto a las interacciones, hay interacciones que potencian sus acciones como los AINES, antiagregantes plaquetarios, alopurinol, quinolonas, cefalosporinas, metronidazol y aquellos que disminuyen. Los anticonceptivos orales, la carbamazepina, la rifampicina, la vitamina K. Acá para los más importantes podríamos pensar en los antiagregantes, en los AINES y metronidazol. Y acá los anticonceptivos y la vitamina K.